Este martes se cumple el plazo para que Venezuela haga efectiva su salida de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el 2012, el fallecido presidente Hugo Chávez expresó su deseo de que la nación sudamericana quedara por fuera del organismo luego de que considerara que la misma se dedicaba a ofender la dignidad del pueblo venezolano. En NTN 24, Loren Salé, dirigente del movimiento Operación Libertad, calificó el hecho como un golpe a la democracia. La agrupación lideró una vigilia frente a la sede de la CIDH en Costa Rica para denunciar la violación de derechos humanos en territorio venezolano. Venezuela le da la espalda a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Este martes se cumple el plazo para que el país haga efectiva su salida del organismo, después de que en julio de 2012 el presidente fallecido Hugo Chávez diera la orden. La reacción de Chávez se produjo luego de que la Corte fallara a favor de Raúl Díaz Peña, quien se fugó a Estados Unidos al ser acusado de terrorista por el gobierno venezolano tras participar en el golpe de Estado de 2002. La comisión declaró al Estado culpable de tratos inhumanos y degradantes contra Díaz Peña. Luego, en agosto de 2012, el entonces canciller Nicolás Maduro dio a conocer que la nación denunciaría la convención para concretar su retiro de la institución. En NTN 24, Loren Salé, director del movimiento Operación Libertad, quien se encuentra en Costa Rica frente a la sede principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para protestar en contra de la decisión, calificó el hecho como un golpe a la democracia. La salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, sin duda alguna, significa un golpe a la democracia y a las libertades de los venezolanos, porque no solamente los venezolanos nos vamos a quedar completamente desprotegidos y no vamos a tener ningún espacio donde ir a poner la denuncia cuando sabemos que los poderes públicos en Venezuela son totalmente controlados. Salé también instó a los ciudadanos de Colombia, Honduras, Perú, Nicaragua y Ecuador a protestar frente a oficinas de organismos internacionales. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la opositora Mesa de la Unidad Democrática advirtieron que si se cumple esta medida, los venezolanos quedarían sin el único recurso internacional para proteger sus derechos y libertades. El líder de la oposición en Venezuela, Enrique Capriles, impugnará hoy las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentación del recurso se da después de que el pasado mes de agosto el Tribunal Supremo de Justicia venezolano rechazara la demanda de nulidad de las elecciones. Capriles dijo que con esta acción busca defender los derechos del pueblo. Los polémicos comicios presidenciales dieron como ganador al oficialista Nicolás Maduro por un estrecho margen. 8:36 de la mañana en Caracas, Venezuela. Establecemos contacto directo con Pedro Benítez, secretario político del Partido Acción Democrática y coordinador de la Comisión de Políticas Públicas de la Mesa de la Unidad Democrática. Señor Benítez, buenos días, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Lo primero, consultarle, ¿cuáles son las consecuencias de que se haga efectiva esta salida de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, esto forma parte de la conducta del gobierno venezolano que lleva varios años de ir tratando de romper cualquier tipo de control institucional. Ya dentro del país ha cumplido casi todos los límites de control institucional político y ahora, bueno, pretende saliéndose de la Comisión Interamericana, como he dicho ya anunciado hace varios meses, romper algún tipo de control internacional sobre el ejercicio de los derechos civiles y humanos de los venezolanos dentro del territorio nacional. ¿Qué sentido tendría impugnar estas elecciones presidenciales del pasado 14 de abril cuando Venezuela, de otra parte, está tomando estas acciones que ya se harían una realidad este martes con el retiro del país de la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, una acción más bien política, de poner en evidencia ante el mundo lo ocurrido aquí de manera muy grave el 14 de abril pasado. En Venezuela, admitiendo los resultados del Consejo Nacional Electoral, fue un resultado extremadamente reñido. La mitad del sector que participó, según esos resultados, impugne la elección, sería sumamente grave. Y dado las tremendas dificultades por las cuales está atravesando Venezuela actualmente, el gobierno del señor Maduro debería ser el más interesado en tener en claridad la legitimidad de su gobierno. Lo que le otorga legitimidad a un gobierno en cualquier país democrático es precisamente la oposición. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado pidiendo es que se clarifique qué fue lo que ocurrió en el proceso electoral y esas fueron las impugnaciones que se presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, impugnaciones que ni siquiera fueron admitidas, es decir, no fueron a juicio, razón por la cual el gobernador Capriles está apelando ante una instancia internacional. No solamente es su derecho, además es su obligación,
porque nosotros consideramos que no fue a un ciudadano en particular, en este caso Enrique Capriles, al que se le virló el triunfo electoral, sino a la población venezolana. Señor Benítez, ¿qué pasaría con los casos que ya han sido llevados ante la CIDH una vez que Venezuela haga efectivo su retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, va a entrar en una situación evidentemente, digamos, de congelamiento, no sabemos durante cuánto tiempo. Por supuesto, desde el punto de vista de los venezolanos, esperamos que sea en el espacio de tiempo más corto posible. No obstante, nosotros estamos actuando de una manera cívica y democrática, no por las vías de hecho. Estamos agotando todas las instancias nacionales e internacionales porque nosotros creemos en la ley, creemos en la democracia, creemos en las instituciones y vamos a hacer, y todas estas denuncias que se le han hecho contra el Estado venezolano se van a ir acumulando porque nuestra lucha es para que en Venezuela se restablezca nuevamente la democracia, el Estado de Derecho y la justicia. ¿Qué sentido tendría impugnar estos comicios tal y como ya lo han determinado o ya lo ha anunciado la oposición venezolana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si Venezuela desconoce cualquier tipo de procedimiento como ha sucedido en anteriores oportunidades? Por más de que ustedes obtengan el apoyo en ocasiones Venezuela o el oficialismo, pues no los acoge. Bueno, yo reitero lo que dije inicialmente. En realidad es una acción más política que jurídica. No obstante, ese es un recurso que estamos interponiendo no contra Venezuela, sino contra el Estado venezolano, quien no está permitiendo que en Venezuela se realice un proceso electoral transparente, justo y honesto. Bien, agradecemos a Pedro Benítez, secretario político del Partido Acción Democrática y coordinador de la Comisión de Políticas Públicas de la Mesa de la Unidad Democrática, por haber compartido estos minutos con NTN 24. Buen día. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por los